con algunos detalles del tema también, la Guerra del Pacífico y sus bien básico. Vamos a ver los antecedentes, por qué motivo se va a desarrollar la Guerra del Pacífico. Vamos a ver el desarrollo de la Guerra del Pacífico que tiene que ver con 14 de febrero de 1879, perdón, y otros detalles más como la defensa de Calama y otros, y la consecuencia al final del evento. En el título, antes de anotar algún antecedente, anoten el título de cuándo se desarrolla la Guerra del Pacífico, anótense 1879. 1879. Ahora, ese es el caso específico de los países en los cuales se va a iniciar la Guerra del Pacífico: Bolivia, Chile y Perú. Y este conflicto va a terminar en el año 1884. Anótense por si acaso, compañeros, ahí siempre van tomando nota. Como siempre les digo, está bien grabar tal vez las clases, pero también está muy bien apuntar varios detalles específicos. 1884, entonces, la finalización de la Guerra del Pacífico. Les vuelvo a repetir, en base a estos tres países en conflicto: Chile, Perú y Bolivia. Otro detalle importante en el caso va a ser, y esto van a anotarlo entre paréntesis, si quieren colocan Bolivia, no sé, 2 puntos seguidos. En el caso boliviano, ¿cuánto dura el conflicto para Bolivia en términos reales, en términos de desarrollar una guerra directa con Chile? Va a ser, otra vez anótense, 1879, 1879, hasta el año 1880. 1880, entonces, finaliza para el caso boliviano. Fíjense, son 2 años. En realidad, desde contando los meses, vamos a decir, es 1 mes y medio, alrededor de 1 mes y medio que se va a desarrollar lo que va a ser el conflicto entre estos dos países al inicio. Ahora sí, vamos a detallar un punto clave, compañeros, el caso de 1866. Anótense, 1866 como antecedente. Ahora sí, un primer antecedente: 1866. Este antecedente de 1866 tiene que ver con el personaje que están observando, Mariano Melgarejo. Mariano Melgarejo es presidente en ese momento, en el año 1866. ¿Y qué es lo que ha desarrollado? Más allá de que nos interese o no quién es presidente, el suceso es lo que nos importa, compañeros. 1866, entonces, Mariano Melgarejo firma un nuevo tratado de límites con Chile. Anótenlo, vayan tomando nota siempre. Firma un nuevo tratado de límites con Chile. Ahora, al desarrollar este nuevo tratado de límites con Chile, ¿qué es lo que estamos observando en la pantalla? Que en realidad el límite que nosotros teníamos con el caso de Chile era en la línea verde que están observando ustedes, ahí cerca de donde dice Talta, justamente. Ese sector era nuestro, pero con el nuevo tratado de límites de Mariano Melgarejo, anótense, nuestro nuevo límite es el paralelo 24. Les vuelvo a repetir, el nuevo límite para Bolivia y Chile es el paralelo 24. Paralelo 24. Es decir, en otras palabras, el paralelo 25 era el límite entre Chile y Bolivia, y lamentablemente Mariano Melgarejo regala territorio a Chile y nuestro territorio pues va a disminuir un paralelo hasta el paralelo 24. Ahora, a partir de ese momento se va a desarrollar lo que se llama una zona de beneficios mutuos entre los dos países. Como están observando la imagen, es lo que era territorio boliviano en el caso de Chile, y es parte del territorio boliviano
que se llama zona de beneficios mutuos. Significa que tanto Chile y Bolivia pueden extraer las riquezas de esa zona. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que Chile está entregando? Ni una parte de su territorio. Lo que Chile está haciendo es entregar en esta zona de beneficios mutuos un territorio que era nuestro. Entonces, al final de cuentas, Chile pues no está perdiendo nada. Y sí está ganando mucho porque puede explotar las riquezas de esa área. Ahora, otro segundo antecedente tiene que ver con el año 1873. Anótense, año 1873, se firma, anótense, un contrato. Se firma un contrato con la Compañía de Salitres y Ferrocarriles Antofagasta, tal como está ahí en la imagen. Se firma un contrato con esta Compañía de Salitres y Ferrocarriles Antofagasta. Así se llama esta empresa que está firmando un contrato con el gobierno boliviano para desarrollar una explotación de riquezas de salitre, eso quiere decir de sal. Entonces, tiene tres perspectivas, tres características importantes esta empresa. Anótense el número uno. Número uno, la empresa es de capital inglés y capital chileno. Capital inglés y capital chileno. Ese es un primer detalle. Un segundo detalle tiene que ver con la firma justamente. Número dos, anótense ahí. El gobierno boliviano, así anótenlo, el gobierno boliviano no ratifica, ojo, les vuelvo a repetir, el gobierno boliviano no ratifica la firma del contrato. ¿A qué se refiere específicamente? ¿A qué nos estamos refiriendo en este caso? Cuando decimos que no ratifica el contrato, estamos mencionando que no lo vuelve ley, para que me entiendan mucho mejor. En realidad, lo que sucede es lo siguiente. Cada vez que Bolivia firmaba en ese entonces un contrato con una empresa o con un país, de inmediato ese contrato se llevaba a la Cámara de Senadores y de Diputados, es decir, al Congreso Nacional, y el Congreso pues debate si está bien este contrato y al final, si es que está muy bien, lo firma, es decir, lo ratifica, lo vuelve ley. Pero si en el caso de que no es conveniente para el país, al gobierno se le dice que no tiene que firmar este contrato, que debe anularlo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hemos mencionado? Que no lo ha ratificado. Es decir, tampoco le han dicho que anule. En realidad, no han tocado el tema siquiera sobre el contrato, lamentablemente. Tercer detalle, anótense. Número 3. El contrato afirma, ahí está, ¿qué es lo que dice el contrato? Anótense. El contrato afirma que por 15 años Bolivia no le debe incrementar impuestos a la empresa. Otra vez, que por 15 años Bolivia no le debe incrementar, no le debe subir, estamos diciendo, no le debe incrementar impuestos a la empresa. Punto aparte, ahí está. ¿A cuál empresa? Por si acaso a la empresa que estamos viendo nosotros, la Compañía de Salitres y Ferrocarriles. ¿Qué quiere decir esto? Que está prohibido, por ese contrato que ha firmado Bolivia, que le aumenten algún impuesto a esta empresa. Sí va a pagar impuestos, no está diciendo que no va a pagar. Va a pagar impuestos, pero no tienen que aumentarle ningún impuesto adicional. Eso es lo que está mencionando. Lamentablemente sí se va a tener que cobrar un impuesto y de ahí va a surgir todo el problema con Chile. Vamos con el año 1874, un dato interesante también. Hay un nuevo presidente en Bolivia, es el llamado presidente Tomás Frías Ametler. Este presidente es uno de los más honrados de la historia, se le dice.
1874. Anótense lo siguiente. Firma un nuevo tratado de límites con Chile. Nuevo tratado de límites con Chile. Les vuelvo a repetir, firma un nuevo tratado de límites con Chile. ¿Qué significa esto? Que en realidad aquella firma de tratado de Melgarejo con Chile, pues ya no existe. ¿Hemos perdido el paralelo 25? Sí, lamentablemente. No podemos recuperar nuevamente el paralelo 25. Entonces, fíjense el detalle. Lamentablemente, entonces, o mejor dicho, interesantemente, Tomás Frías, al firmar este tratado, elimina el tratado de Melgarejo, les decía, y Melgarejo lamentablemente habíamos con él perdido un paralelo, pero se cierra completamente lo que es la zona de beneficios mutuos. Chile ya no puede ingresar a nuestro territorio, tiene que quedarse en el paralelo 24 y ese es el límite específico de Chile. Entonces ha sido un tratado de límites muy positivo este que estamos mencionando del año 1874. Vamos a mencionar también algo que aparece en el libro del mar, este librito que el gobierno, el Estado plurinacional lo ha desarrollado hace unos años atrás, tiene datos interesantes históricos y quiero que anoten el año 1877, compañeros. 1877. En el año 1877, ¿qué es lo que ha sucedido? Anótense ahí al ladito. Terremoto en el litoral. Terremoto en el litoral. Listo, ahí está. Eso es lo que había sucedido. Lamentablemente se ha desarrollado un terremoto tan fuerte de 8.8 grados en la escala de Richter, como están viendo ahí en la imagen, en la teoría, y lamentablemente ha destruido o ha destrozado completamente todo el litoral boliviano. Por este motivo es que van a pedirle impuestos adicionales a la empresa que hemos mencionado. No se debería porque el contrato dice que por 15 años no le vamos a cobrar, pero lo lamentable es que por leyes bolivianas no se ha ratificado el contrato, entonces el contrato no es tan valedero. Estamos entre sí y no, lamentablemente, de este contrato. Vamos con otro año, 1878. 1878, anótense al año siguiente, 1878. Terrible sequía en partes de Bolivia. Así anótenlo, sequía en partes de Bolivia. Sequía en partes de Bolivia. Listo. Ahora, fíjense, este es otro motivo por el cual también se va a tener que cobrar impuestos adicionales a la empresa, porque en realidad le ha pasado un terremoto a Bolivia, le ha pasado también una sequía muy fuerte y al final de cuentas, pues tenemos necesidades económicas que suplir, alimenticias incluso, y por ese motivo a la empresa se le va a pedir 10 centavitos por quintal de salitre. ¿Quién lo hace? El nuevo presidente, anótense el año, por si acaso es el mismo, 1878. Año 1878. Hilarión Daza es el nuevo presidente de Bolivia en ese momento. E Hilarión Daza le cobra 10 centavos por quintal de salitre a la compañía de salitres y ferrocarriles Antofagasta. Saquen captura, tomen nota. Le están pidiendo 10 centavitos a la empresa por cada quintal que saque. Hemos dicho, sacan distintos tipos de productos, pero específicamente la sal es una de ellas. Ahora, hay un detalle bien interesante. Siempre les comento a los jóvenes, los 10 centavos que están observando ahí por quintal de salitre no son los 10 centavos que nosotros tenemos en la actualidad. Con los 10 centavos de la actualidad, pues no se puede comprar nada, pero con los 10 centavos de ese tiempo seguramente se podía comprar muchos productos, pero aparte de eso, los 10 centavos por cada quintal significa, compañeros, que va a ser una cifra millonaria.
¿Por qué? Porque la empresa no va a sacar 10 quintales o 20 quintales, ni siquiera 1000 o 10,000 quintales. La empresa va a sacar toneladas y toneladas de sal. Entonces, eso significa que va a tener que pagar un precio enorme, por decir así, por esos 10 centavos por quintal de salitre. Por eso es que la empresa Ferrocarriles no va a querer pagar. Y como hemos dicho que la empresa le pertenece a capital chileno e inglés, pues el Estado chileno va a defender a la empresa porque está trabajando ahí cerca del litoral y van a hacer distintos tipos de negociaciones por parte de Chile con Bolivia. Es decir, diplomáticos chilenos van a llegar aquí al Departamento de La Paz para hablar con Hilarión Daza y el gobierno boliviano para rebajar estos 10 centavos por quintal de salitre, pero lamentablemente por datos históricos se dice que Chile tiene doble discurso, porque mientras se está tratando de resolver el tema de forma diplomática, lamentablemente desde la costa chilena hacia el lado de la costa boliviana, Antofagasta, van a ingresar no al interior del territorio, pero sí a las costas bolivianas, 3 embarcaciones de Chile. Entonces, mientras estamos haciendo negociaciones en La Paz para resolver el problema, Chile ya pensaba que iba a haber un conflicto con Bolivia. Subtítulo, compañeros, desarrollo de la guerra. Vamos con el desarrollo de la guerra para poder entender mucho mejor todavía lo que ha ido sucediendo al momento de la guerra del Pacífico. Mientras se están anotando el subtítulo, y a otros terminando seguramente, les comento lo siguiente. Pueden anotar la fecha que está ahí, 14 de febrero de 1879. Les comento lo siguiente mientras tanto, compañeros. La empresa ya tenía el apoyo, vamos a decir, de alguna manera de Inglaterra. Y cuando el conflicto se va a desarrollar, pues también Inglaterra va a apoyar a Chile. Lo interesante de todo esto es que Hilarión Daza en algún momento va a ser un personaje que ingresa por un golpe de Estado en Bolivia. E interesantemente, pues va a pedir estos 10 centavos por quintal de salitre y cuando la empresa no quiere pagar, lo que va a hacer Hilarión Daza es embargar los bienes a la empresa. ¿Qué significa embargar? En otras palabras, quitar. Le va a quitar todos sus bienes a la empresa, su infraestructura, también le va a quitar seguramente sus herramientas de trabajo, incluso la prohibición seguramente de los lugares de explotación. Entonces, le embarga los bienes a la empresa Hilarión Daza y a partir de ahí va a surgir todo el problema. Pero hay un dato más interesante todavía. Lo va a colocar en remate Hilarión Daza, es decir, va a rematar las cosas de la empresa. ¿Cuándo tendría que haber sido? Porque no se lo va a hacer, pero tendría que haber sido esa fecha que han anotado en sus apuntes, 14 de febrero de 1879. Este 14 de febrero no se van a olvidar porque bajo tres títulos, se desarrolla el evento bajo 3 títulos. El primero, anótense, va a ser llamado la Guerra del Pacífico. Entonces, al ladito de la fecha, anoten inicio de la Guerra del Pacífico. Si les preguntan en algún momento cuándo inició la Guerra del Pacífico y les van a colocar inciso A, B, C, D, los distintos tipos de fechas, acuérdense de ese 14 de febrero. 1879, no se olviden para nada, 1879. Listo, entonces ya lo tienen la fecha y ya saben cuándo inició la Guerra del Pacífico. Pero les pueden hacer otro tipo de pregunta, compañeros, les pueden colocar en la pregunta, ¿qué se recuerda el 14 de febrero de 1879? Y no puede mencionar en ninguno de los incisos inicio de la Guerra del Pacífico. Puede que simplemente esté otros datos y tampoco hay la opción ninguno. Se van a anotar. Lo que significa el 14 de febrero también es Chile invade a Bolivia. O sea, inicia la Guerra del Pacífico. Eso es
un dato de la fecha, pero el otro dato más específico es Chile invade Bolivia. Esa fecha, 14 de febrero, entonces, Chile va a invadir a Bolivia. Y con eso va a iniciar justamente todo el conflicto de la Guerra del Pacífico. Ahora, al margen de todo esto, también representa una fecha más que ya muchos han visto. El 14 de febrero de 1879 también representa la toma de Antofagasta. Es más concreto todavía. Toma de Antofagasta. ¿Cómo es que ha invadido Chile a Bolivia? Pues tomando Antofagasta, anótense, toma de Antofagasta. Ahora, interesantemente lo que va a suceder acá es que la toma va a ser hecha por, anótense en el caso chileno, 200 soldados. Para toda una región, hablar de 200 soldados es muy poquito. ¿Qué más tenía Chile? 3 barcos de guerra. Ahora, los barcos de guerra no son los barcos de artillería que conocemos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que pueden lanzar directamente ataques hacia tierra. No, no son ese tipo de barcos, son pequeños. Pero lo más interesante está en que hay al interior de las embarcaciones pues muchos soldados más. Si es que necesitaran ayuda, pues de ahí saldrían muchos soldados más. Ojo, les vuelvo a repetir, solamente son 200 soldados chilenos. Otro detalle importante, armamento de Inglaterra. Ahí está, ahora sí se nota, compañeros, cómo es que Inglaterra va a ayudar a Chile, literalmente. Entonces, armamento de Inglaterra, perdón, armamento de Inglaterra. Los chilenos van a obtener el armamento de Inglaterra. Cuando hablamos de Inglaterra, pues estamos hablando de una región muy desarrollada, Europa, y es imperio por si acaso. Ya entonces, en ese momento es una de las potencias mundiales. Vamos a especificar otro detalle más. ¿Qué más tienen el ejército chileno, los soldados chilenos? Estrategia militar de Inglaterra. Estrategia militar de Inglaterra. Como les repito, entonces, Inglaterra es una potencia internacional, le ha dado armamento y estrategia a Chile. Por eso se entiende, bueno, desde mi perspectiva por lo menos, por eso se entiende que Chile va a poder fácilmente ganar tanto a Bolivia como a Perú, a los dos países, porque las estrategias militares son muy modernas para ese momento, para el caso de la Guerra del Pacífico. Otro detalle importante que no debemos de olvidar también, ¿cuántos son los combatientes por parte del ejército boliviano? Ojo, lamentablemente no hay ni ejército boliviano. Pero el número de efectivos que van a pelear contra esos 200 soldados, anótense, 60 soldados. Ojo, municipales. 200 soldados municipales. Eso quiere decir que en realidad son muy poquitos en realidad la comparación del ejército chileno, y aparte no son soldados del ejército boliviano, son solamente una especie de guardias, si quieren ustedes, que se van a enfrentar contra 200 soldados muy bien entrenados por parte de Chile. ¿Qué más tenemos? Una embarcación de guerra. Esta embarcación de guerra, bueno, en realidad es de patrullaje, y esta embarcación de patrullaje, como les digo, muy curioso, va a ser que este barco de patrullaje Bolivia lo había alquilado de Inglaterra antes del conflicto. Y lamentablemente lo que Inglaterra va a hacer es cambiar de bandera. Es decir, ahí está el barquito de patrullaje con justamente la bandera boliviana rojo, amarillo, verde. Pero lamentablemente, pues, Inglaterra va a apoyar a Chile y baja la bandera de Bolivia y le coloca la bandera de Chile. Entonces, esa es una de las maniobras inglesas que se ha desarrollado en la Guerra del Pacífico.
También hay una personaje importante, como están observando ustedes, y la personaje importante se llama Genoveva Ríos, como ustedes ven. Es una niña de 14 años, desde 1865 se sigue hasta 1879 y se da el resultado como 14 años de edad la niña. Es, su papá es, por si acaso, como están viendo ahí, Clemente Ríos, es comisario de la policía. Es recordada Genoveva Ríos como la niña que toma la bandera rojo, amarillo, verde y se la lleva para cuidar la enseña patria. Entonces, se sobreentiende pues que el papá le habrá entregado posiblemente la bandera porque él era comisario de la policía, Clemente Ríos, entonces posiblemente lo ha bajado de la intendencia y se lo ha entregado a la niña y la niña corrió escondiendo la bandera. Se ignora la fecha de fallecimiento porque en realidad no se le ha podido hacer seguimiento, vamos a decir, de esta persona, si se ha quedado en territorio boliviano o se fue a Chile, no, se ignora totalmente en realidad. Una vez sucedido el 14 de febrero, que es el inicio de la Guerra del Pacífico, el inicio de la invasión chilena y la toma de Antofagasta, pues lamentablemente lo que va a suceder 2 días después es la toma o la ocupación de Mejillones y Caracoles. Anótense, Mejillones y Caracoles. Son dos localidades bolivianas que estaban en el área del litoral también, Mejillones y Caracoles. Y lamentablemente fueron tomados por Chile. Y fue muy rápida la ocupación. ¿A qué me refiero? En realidad, el, la geopolítica chilena estaba con la idea de acrecentar su territorio tanto al norte o al lado de Argentina, pero al final Argentina tuvo tratados de límites con Chile muy positivos para los chilenos y al final no se va a dar ningún conflicto con Argentina, pero sí lamentablemente con Bolivia y por ese motivo es que los chilenos van a poblar todas las localidades del litoral con chilenos, es decir, hay más chilenos que viven en el lado del litoral que bolivianos. Por eso se entiende que la toma va a ser fácil, porque fíjense, está pasando un mes entero, alrededor de un mes entero, y el 21 de marzo, pues, nuevamente Chile va a tomar Cobija y Tocopilla. Son dos localidades, son puertos de Cobija y Tocopilla que están en el litoral. Y listo, compañeros. Así fue desarrollándose lamentablemente la toma de distintos sectores del caso boliviano en la costa del litoral. Otro dato importante, impresionante, va a ser el caso del 23 de marzo. Este es más resaltante que los anteriores, se habla más de este que de los anteriores, porque la población boliviana va a defender su territorio. Ahora, en el caso de la defensa o la batalla de Calama, no está presente los militares. Es decir, ¿a qué me voy específicamente? A que el ejército de Bolivia se va a tardar mucho en organizarse, también es muy aceptable, se va a tardar siempre muchísimo, pero Bolivia lamentablemente no tiene ferrocarriles, no tiene trenes hacia el litoral, entonces no tenemos la posibilidad de llegar hacia el litoral con la velocidad que quisiéramos llegar. Cuando ya estamos perdiendo todos los territorios, recién Bolivia tiene la posibilidad de ingresar a la batalla, pero no lo va a hacer en el litoral, absolutamente, aunque esté preparado Bolivia, no lo va a hacer en el litoral, por un detalle muy específico, lamentablemente, el ejército boliviano, lamentablemente, no tiene ni ferrocarriles, les decía, pero tampoco tiene la posibilidad de avanzar hasta todo el desierto de Atacama. Es decir, para llegar a Antofagasta, a Tocopilla, a Mejillones, a Calama, hay todo un desierto. Entonces se tiene que pasar todo el desierto para poder llegar hasta ese punto y combatir. Cosa que lamentablemente la logística chilena, perdón, la logística boliviana no va a tener y sí lo va a tener la logística chilena. Entonces, lamentablemente, eso es lo que va a suceder. Entonces, cuando hablamos de la batalla de Calama o la defensa de Calama, ¿de quiénes estamos hablando? De puros ciudadanos civiles, compañeros.
No está el ejército boliviano, les repito. Los personajes claves, como están viendo, es el primero en medio, Severino Zapata. Yo sé que le están anotando, compañeros, vayan tomando nota. En el caso de Severino Zapata, ¿quién es este personaje? El prefecto del litoral. Ojo, prefecto del litoral. Al ser prefecto del litoral, pues lo que va a suceder es que simplemente había ido huyendo, había estado presente en Antofagasta y por una notificación por parte del ejército chileno se va a escapar a Mejillones y de Mejillones pues va a escapar, sigue hasta lo que va a ser Calama. Y ahí en Calama pues va a organizar este pequeño grupo de personas. Y el alcalde de Calama es Ladislao Cabrera, muy conocido también, el alcalde Ladislao Cabrera. Y el otro personaje pues más famoso todavía, Eduardo Avaroa. Por si acaso, como están observando, Avaroa se escribe con B alta, siempre les voy indicando a los compañeros. Se impresionan porque los cancioneros en música se escribe con B pequeña, pero en realidad es con B alta, compañeros. Desde el año 2015 se va haciendo seguimiento de que sí tiene que ser escrito con B alta. Avaroa, entonces. Su otro apellido es Hidalgo, por si acaso. Eduardo Avaroa Hidalgo. Ahora, ¿dónde se va a desarrollar el conflicto específicamente? No en la ciudad de Calama, tampoco va a ser en todo el sector. Es decir, hay un punto clave que tienen que cubrir los bolivianos. Anótense, el río Loa. Ese es el sector clave, el río Loa. Ahora, no van a cubrir todo el río Loa. Hay una clave específica, anótense, el puente El Topáter. Ese es el sector principal, puente El Topáter. Listo, ahí está entonces. Ese es el sector donde lamentablemente va a ser acribillado Eduardo Baroa. Eduardo Baroa va a tener una frase muy famosa hasta el día de hoy, pero antes de eso, pues fue malherido y le van a decir que se rinda, a cuya respuesta va a ser rendirme yo, que se rinda su abuela, y ya sabemos el resto, compañeros, de la frase. Es una frase que se ha desarrollado en el momento en el cual los soldados chilenos pues van a posteriormente acribillar a Eduardo Avaroa Hidalgo. Van a disparar y fallece de esa manera el personaje. Otro dato que hay que especificar acerca de la batalla de Calama, anótense, en el caso de Chile, ¿cuántos soldados tenía? 500 soldados. Ojo, soldados, 500 soldados. Y en el caso de Bolivia, ¿cuántos tenemos? No tenemos nadie que sea del ejército boliviano, pero sí tenemos civiles, como hemos mencionado. 135 hombres, estamos hablando de civiles. 135 civiles que van a tratar de defender Calama, lamentablemente, y al final Chile derrota a Bolivia en Calama. Ahora, hay un detalle importante acá. Bolivia va a organizar el ejército y lo va a llevar hasta el sector de Tacna. En el caso de Perú es territorio peruano, por si acaso Tacna. ¿Eso qué quiere decir? Que parece que el gobierno boliviano estaba esperando en el norte, a que lleguen al norte el ejército chileno. Como ya les decía, hay un desierto y no puede ingresar por parte del desierto el ejército boliviano, pero sí lo va a hacer el ejército chileno. Interesantemente, lo que va a suceder es que los soldados de Bolivia, anótense el número, 4.500, alrededor de 4.500 soldados bolivianos
Hay algunas fuentes que dicen 600, por si acaso entre paréntesis pueden anotar 600, hay algunos historiadores que le colocan ese número, posiblemente han sido 600, se dice. La situación está en que los bolivianos van a llegar a Tacna, anótense, 13 días marchando. Cuando decimos 13 días marchando, estamos hablando de forma literal, chicos. 13 días han tenido que caminar en el altiplano para llegar hasta Tacna, hasta el sur del Perú. Entonces, imagínense cómo es que habrán llegado los soldados bolivianos para el combate. 13 días, 2 semanas más o menos, constantemente caminando en el altiplano y muy cansados y casi derrotados físicamente van a llegar a Tacna. Ahora, hay otro detalle importante, mientras se está desarrollando esa llegada hacia Tacna y que el ejército chileno está avanzando por el desierto hasta llegar justamente al caso de Tacna, lo que sucede es que Bolivia y Perú definen una alianza, pelear ambos contra el ejército chileno. Y hay uno de los sectores más interesantes en los cuales se va a desarrollar un combate que se llama el combate de Pampa Germania. Anótense ahí el combate de Pampa Germania. Este combate se lo va a desarrollar el 6 de noviembre del mismo año. 6 de noviembre 1879. 1879. 6 de noviembre. ¿Qué es lo que va a suceder en este combate de Pampa Germania? Pues lamentablemente las tácticas de guerra, vayan imaginándose, en el sur va a estar Perú, en el sector sur, y en el sector norte va a estar Bolivia. Y en medio, el ejército chileno, sin saber que están los dos, Bolivia y Perú, va ingresando en la zona de Pampa Germania y comienza el combate ese 6 de noviembre, el Perú. Perú empieza a pelear directamente con el ejército chileno, se enfrentan y mientras se está desarrollando el conflicto entre Perú y Chile, Bolivia, a la cabeza de este personaje, Hilarión Daza, con los colorados de Bolivia, se retira. Lamentablemente se ha retirado, no ha ingresado en conflicto, tendría que haberlo hecho, pero lamentablemente Hilarión Daza no lo hizo. ¿Y tenía motivos específicos? Posiblemente. Hasta el día de hoy, lamentablemente, no se tiene información de cuál habrá sido el motivo por el cual este personaje se retiró en vez de apoyar al ejército peruano. El caso está en esto. Se piensan dos hipótesis. Una, se dice que el Estado chileno le había pagado un monto de dinero y posiblemente por eso Hilarión Daza no va a tener que combatir, sino va a tener que simplemente retirarse. Esa es una primera versión. La otra versión va a tener que ser con lo siguiente. ¿Será más creíble? No lo sé. Por lo menos a mí un poco me convence. Lo que sucede acá está en que Hilarión Daza fue presidente por un golpe de Estado, como dijimos, y aparte de haber sido presidente por un golpe de Estado, quien cuidaba al presidente Hilarión Daza era el Regimiento Colorados de Bolivia. Como los colorados de Bolivia cuidaban a Hilarión Daza, lo que parece ser, es que Hilarión Daza se retira del conflicto justamente para cuidar a los colorados de Bolivia, para no introducirlos en el conflicto, porque si los colorados de Bolivia perdían en esa batalla de Pampa Germania, automáticamente Hilarión Daza dejaba de ser presidente de Bolivia. ¿Por qué? Porque los colorados son los que ayudaban a este personaje, habíamos dicho. Entonces, posteriormente lo que va a suceder es que el 28 de diciembre de 1879 se va a producir un golpe de Estado.
golpe de Estado en Bolivia, e Hilarión Daza es destituido y el nuevo presidente de Bolivia es Narciso Campero Leyes. Fíjense, un nuevo presidente en tiempo de guerra. Hay nuevo presidente en Bolivia. Para el año 1880 se reorganiza todo el ejército boliviano a la cabeza de Narciso Campero. Y lo más destacado del asunto está en que con Narciso Campero nacen dos grupos políticos. Uno se llama guerrerista y el otro se llama pacifista. Ya entenderán ustedes, compañeros, a qué me estoy refiriendo con esto. Hay dos grupos políticos que unos optan por continuar en la guerra y hay otro grupo que simplemente quiere la paz. A mano, de este personaje, lo que va a suceder el 26 de mayo de 1880 también es un hito interesante en la historia de Bolivia, la batalla del Alto de la Alianza. Es la última batalla que nosotros desarrollamos en territorio peruano, en Tacna, en contra del ejército chileno, porque después, posteriormente, Bolivia simplemente se va a rendir. No va a continuar peleando con Chile, pero sí va a apoyar a Perú con armamento y con dinero, solamente con eso lo va a apoyar. Pero posteriormente, sobre otro tipo de situaciones, el ejército boliviano no va a ir a combate. Entonces, anótense la frase que están viendo también ahí. La frase del 26 de mayo de 1880 es la de los colorados de Bolivia que están viendo al costadito. Eso es lo que gritaron. Se dice que se ha hecho una especie de alto por unos segundos y pues interesantemente va a haber la llegada, vamos a decir, de los colorados de Bolivia a un conflicto interesante. Les comento el conflicto, la batalla del Alto de la Alianza, cómo se ha desarrollado. La batalla tiene que ver con Perú y Chile. Nuevamente los dos países enfrentados, igualito que en el caso de Hilarión Daza, va a estar los dos países en conflicto, Chile y Perú, y lamentablemente el ejército chileno está acorralando al peruano, y ahí es cuando justamente llegan los bolivianos con los colorados de Bolivia, ingresan y van a empezar a pelear aguerridamente contra los chilenos. Se dice, hay algunas reseñas interesantes, parece que se dice que incluso se ha hecho una especie de paz, si quieren ustedes, perdón, una especie de silencio, vamos a decir, en el momento de el ingreso de los colorados de Bolivia. Posteriormente, lo que va a suceder está en que los colorados de Bolivia va a arrinconar al ejército chileno juntamente con el peruano, pero lamentablemente Chile había tenido más soldados en la retaguardia y lo que va a hacer es simplemente contraatacar al ejército boliviano y peruano y al final la batalla del Alto de la Alianza la gana Chile. Esto por estrategias militares y por armamento inglés, como habíamos dicho. Eso es. Entonces, eso es lo que había sucedido. Dentro de la batalla va a estar Juan Pinto Cabrera. Juan Pinto Cabrera. Este niño es conocido como Juancito Pinto. Él estaba en la batalla del Alto de la Alianza con los Colorados de Bolivia. Les comento un poquito. El personaje se dice que estaba ya con los Colorados de Bolivia desde los 11 años. 2 años antes, si quieren, antes del conflicto, ya había estado con 11 años ahí. Se ignora por qué motivos, no se sabe específicamente por qué. Lo que sí es interesante es que al ingresar al conflicto va a tomar un tambor y va a empezar a tocarlo. ¿Para qué? Para dar apoyo a los soldados bolivianos. Pero a ciencia cierta, en realidad, no es tan hábil con el tambor como lo es con la trompeta o con la corneta, si quieren ustedes. El niño sabía tocar mejor la corneta que los tambores, entonces, interesantemente, eh, no se podría haber tocado la corneta en pleno combate, pero sí lo hizo con los tambores. Por eso están recordados de esa manera.
Curiosamente, el ejército chileno va atacando al boliviano y va arrinconándolo ahora sí al boliviano. Y lo que va a hacer Juan Pinto, después de ver tantas muertes, simplemente es tomar el rifle de algunos de sus amigos y empezar a tratar de combatir. Para ese momento ya va a tener 13 años Juan Pinto. Empieza a disparar, pero lamentablemente una bala que llega directo al corazón le ciega la vida. Entonces, Juan Pinto lamentablemente fallece ahí en los campos del Alto de la Alianza. Ahora, antes de hablar de este tema, que sí le pueden sacar una capturita y todo el detalle, interesantemente lo que va a suceder es que, como ya les dije, hay dos grupos de políticos, unos son guerreristas y los otros son pacifistas en Bolivia, y Narciso Campero va a apoyar al pacifista. Quiere decir que Bolivia simplemente abandona el conflicto, como dijimos, le va a ayudar con armas y con dinero, pero ya no con soldados bolivianos. ¿Por qué hace esto Bolivia? Porque tiene que seguir tratando de defender al territorio peruano que ahora está siendo atacado. Chile va a empezar a atacar toda la costa del Perú y lamentablemente va a tomar todo el sector de la costa peruana, incluido Lima. Una vez que toma Lima, ahí se termina justamente el conflicto entre Chile y Perú. Chile va a formalizar un tratado con Perú en el cual le devuelve todos los territorios al Perú, excepto Arica y Tarapacá. Son dos sectores que son de la costa peruana y eso no le va a devolver Chile. En el caso nuestro, ahora sí hay que hablar de nosotros, lamentablemente se firma un tratado, pero en el tratado no especifica nada acerca de una devolución de territorio. Entonces, como están viendo, el 20 de octubre de 1904 se firma el Tratado de Paz y Amistad. Anótense, los que ya lo han hecho, está bien, sáquenle captura, no se olviden para nada. 20 de octubre de 1904 es el Tratado de Paz y Amistad con Chile. ¿Qué es lo que va a suceder en el caso de Chile y de Bolivia? Pues Bolivia pierde 120.000 kilómetros cuadrados. Bolivia pierde, les vuelvo a repetir, 120.000 kilómetros cuadrados, que es un territorio extensísimo, pero comparado a otros territorios, como están viendo a los costados ahí, el Chaco, el Acre o el Purus mismo, es muy pequeñito en realidad. Es muy chiquitito el territorio que hemos perdido. Pero lamentablemente es una de las zonas más importantes de Bolivia para un posible acceso a lo que va a ser el comercio internacional para Bolivia. Entonces, lamentablemente, Bolivia va a perder ese monto de kilómetros cuadrados. Tienen que recordarlo, chicos, para no olvidarse para nada. Otro detalle interesante va a ser en que el firmante del tratado se llama justamente Ismael Montes. Es un personaje, no es ni negativo ni positivo, vamos a decir, en el ámbito del gobierno boliviano. Es muy reconocido por la guerra del Acre. Él sí va a ir a la guerra del Acre y va a ser muy conocido por eso, pero aparte de eso eh, no es tan importante, digamos, en la política boliviana, pero sí es resaltante por haber firmado el tratado. Ahora, este tratado, lamentablemente, no nos conviene, como hemos visto, y se va a tratar de desarrollar distintos tipos de negociaciones con Chile. Se va a tratar de negociar con Chile, como están viendo, 1895, 1920, acta protocolizada, 1923, notas del canciller Luis Izquierdo, 1926, respuestas del canciller Jorge Mate a la propuesta Kellogg. Y lo más importante, subrayenlo, 1929,
Protesta boliviana por la suscripción del Tratado de Lima y su protocolo complementario. En este apartado sobre las negociaciones con Chile, compañeros, vamos a continuar con el conflicto, pero ya desde una perspectiva ya de diplomacia, puras negociaciones. Este 1929 del que les mostraba, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que afirma? Fíjense, protesta boliviana, dice, por la suscripción del Tratado de Lima y su protocolo complementario. ¿Qué es el Tratado de Lima? Lo que ya le había indicado a todos, afirmando de que Chile le va a devolver todos los territorios a Perú, menos Tarapacá y Arica. Le entregó todos los territorios al Perú y eso está firmado en el tratado. Pero se desarrolla un protocolo complementario que significa un documento anexado, es decir, un documento que se lo va a adicionar al Tratado de Lima. ¿Qué dice el protocolo complementario? Es algo bien negativo para nosotros. Que cada vez que Bolivia tenga la necesidad o la posibilidad de una salida al mar, este problema no tiene que resolverse solo Chile-Bolivia, sino con Perú. Entonces, cada vez que nosotros negociamos con Chile para poder llegar a un acuerdo con una posible salida al mar, Perú también tiene que estar en la revisión de los distintos tipos de conflictos o tratados. Es decir, lamentablemente, Perú va a tener que mediar de alguna manera si acepta o rechaza la posibilidad de que Bolivia tenga una salida al mar. No sé si han escuchado alguna vez, pero es una frase muy conocida. Se dice que Chile tiene la llave para una salida al mar para Bolivia, tiene una llave, y Perú tiene el candado. Tenemos que avisarle cada vez que estemos negociando con Chile a Perú. Y es muy, muy incómodo porque vamos a ver un ejemplo en el cual Perú interfiere de alguna forma en el caso de este protocolo y no va a permitir que Bolivia tenga una salida al mar. Listo, compañeros. Entonces, hasta aquí hemos avanzado gran parte de lo que va a ser la guerra del Pacífico. El día de mañana lo terminamos, ingresamos a la guerra civil y posteriormente vamos a ingresar también a lo que va a ser la guerra del Acre, la guerra del Chaco, la revolución del 52. Así, en resumen, vamos a ver. Listo, compañeros, bendiciones. Nos vemos el día de mañana.